Y en este vídeo vamos a hablar de otras alteraciones menos frecuentes, pero que también podemos encontrar, como ASCH, ACG, citología no satisfactoria o presencia de células endometriales en la citología. En este vídeo os voy a hablar de cuál es la conducta ante resultados anormales de citología en cuanto a los casos que son menos frecuentes. En vídeos pasados hemos hablado de qué hacer cuando nos encontramos en una citología de cribado con prueba de VPH positiva, ASCUS, LSIL, HSIL, y en este vídeo vamos a hablar de otras alteraciones menos frecuentes pero que también podemos encontrar, como ASCH, ACG, citología no satisfactoria o presencia de células endometriales en la citología. Ya sabéis que en muchas ocasiones no existe consenso sobre cuál es la mejor opción, pero lo que vamos a presentar aquí son aquellas conductas que han mostrado mejores resultados. En cuanto al ASCH, es una atipia de células escamosas que no permite descartar una lesión intraepitelial de alto grado. La conducta que tenemos que hacer ante esta lesión es una colposcopia inmediata. Es muy poco frecuente, se va a dar entre el 0,27 y 0,6% de las citologías y presenta mayor riesgo de lesiones de alto grado que ASCUS y LSIL, pero un poco menos que HSIL. La prevalencia de HSIL CIN3 en estos casos va a oscilar entre el 26 y el 68%, con gran prevalencia de infección por virus del papiloma humano. Para que en estas pacientes la prueba de virus de papiloma humano no se considera adecuada porque va a ser tan prevalente que no nos va a ayudar a discernir las pacientes con mayor riesgo de evolucionar a lesiones premalignas o malignas de las que tienen menor riesgo. De manera que haremos la colposcopia. Cuando tenemos una colposcopia con zona de transformación no valorable o valorable sin lesión, haremos un estudio endocervical. Cuando encontramos en este estudio endocervical ausencia de lesión histológica mayor o igual a HSIL o CIN2-3, haremos un control con citología a los 6 meses y un cotest a los 12 meses. Si todo sale negativo, podemos mandar a la paciente al cribado. Si en algún caso tenemos citologías mayor o igual a ASCUS o virus de papiloma humano positiva, haremos colposcopia. Si, por supuesto, encontramos lesión histológica en cualquiera de estos pasos, pues derivaremos según el protocolo específico. En estos casos de ASCH, las poblaciones especiales de mujeres menores de 25 años, gestantes o menopausia, se ha visto que el riesgo no difiere de la población general, de manera que vamos a seguir la misma conducta. No hay que hacer nada distinto. En el segundo caso tenemos la ACG, que es una citología con atipia de células glandulares. También es muy infrecuente, va a ser entre el torno al 0,4% de las citologías y en el informe debe describir si se trata de alteración de células glandulares endometriales, endocervicales o no especificadas, que es lo que llamamos ACG-NOS. A veces pueden describir la alteración de células glandulares con posible neoplasia, lo que llamamos ACG-H. Pese a ser una alteración glandular, esta lesión se asocia con mayor frecuencia a lesiones cervicales escamosas, CIN de cualquier grado, que a lesiones glandulares propiamente dichas. La posibilidad de detectar lesiones mayor o igual a HSIL CIN2 en estos casos también oscila bastante, entre un 9 y un 54%. Dependiendo del origen, haremos un estudio u otro. Cuando nos enfrentamos a una lesión no especificada o con riesgo de neoplasia, que es el ACG-NOS o ACG-H, tenemos que hacer la colposcopia, haremos la biopsia guiada si vemos lesión, tomaremos una muestra endocervical independientemente del estudio del virus del papiloma humano. En mujeres jóvenes se va a relacionar más con lesiones mayor o igual a HSIL CIN2, mientras que en mayores de 35 años puede asociarse más a patología glandular. De manera que cuando tenemos una paciente mayor de 35 años o menor de 35 años pero con factores de riesgo de cáncer de endometrio, porque presenta un sangrado vaginal inexplicable o porque se encuentra en situaciones de anovulación crónica, haremos también una biopsia de endometrio y una ecografía transvaginal para valorar las trompas y los ovarios. Así pues, dependiendo de los subtipos que tenemos de clasificación en esta alteración glandular, si tenemos la alteración glandular no específica, ACG-NOS, haremos la colposcopia, una biopsia endocervical, más menos biopsia endometrial dependiendo de los factores de riesgo y de la edad, y si todo esto es negativo, haremos un cotest anual durante los siguientes 2 años. Si estos resultados son negativos, haremos un cotest cada 3 años durante 2 rondas seguidas.
y si en algún control se detectan anomalías, reevaluaremos con colposcopia. Por supuesto, si en la colposcopia y la biopsia encontramos una lesión histológica sin neoplasia glandular, seguiremos el protocolo específico. Cuando nos encontramos ante un ACGH, vamos a hacer también la colposcopia, la biopsia y haremos el estudio endometrial. Si todo esto es negativo, en este caso, dado el alto riesgo de que exista una posible neoplasia, haremos una excisión diagnóstica tipo 3, más una muestra de endocervix tras haber hecho esta excisión. Si en la colposcopia y en la muestra endometrial confirman una lesión escamosa, seguiremos el protocolo específico. También haremos lo mismo si la biopsia confirma un adenocarcinoma in situ. Y por último, en el caso en el que tenemos atipia de células glandulares de origen endometrial, tendremos que hacer una biopsia endometrial y endocervical más una ecografía. ¿Que todo da negativo? Haremos una colposcopia. Si alguna nos da positiva, seguiremos el protocolo específico. Con frecuencia las lesiones glandulares y escamosas pueden coexistir, de manera que el diagnóstico de un CIN no nos va a excluir del todo la presencia de un posible adenocarcinoma. Y además, estas lesiones se pueden asociar a carcinomas no relacionados con el virus del papiloma humano. De hecho, cuando vemos que tenemos esta lesión con un virus negativo, es mayor la posibilidad de que exista una neoplasia endometrial que cervical. ¿Qué hacemos en ACG en poblaciones especiales? Cuando tenemos una paciente por debajo de 25 años no hay ningún cambio y cuando tenemos una paciente gestante haremos la misma evaluación inicial, pero hay que tener en cuenta que está contraindicada la toma de la muestra endocervical y el legrado endometrial. Esto en las gestantes no lo vamos a poder hacer. En el caso de la citología no satisfactoria, lo indicado es repetir la citología en unos 2-4 meses, pero si por el caso que fuera, además de la citología, se ha hecho una toma de virus de papiloma humano, esto nos puede ayudar. Cuando el virus es negativo, continuaremos con el mismo cribado con la paciente. Cuando el virus es no adecuado, vamos a repetirlo en 2-4 meses, como la citología. Y cuando el virus es positivo, con esta citología no satisfactoria, haremos una colposcopia y repetir la citología en 2-4 meses. Si encontramos un caso en el que se nos dan 2 citologías no satisfactorias consecutivas, tenemos que hacer una colposcopia. Y el último caso del que vamos a hablar es cuando tenemos una citología con presencia de células endometriales. En este caso, cuando se trata de una mujer joven, es extremadamente raro que asocie a lesiones premalignas o cáncer, pero cuando tenemos una mujer posmenopáusica con esta citología, hemos visto que hasta en un 5% de los casos puede asociar patología, incluyendo un adenocarcinoma endometrial. De manera que, cuando tenemos mujeres premenopáusicas, si está asintomática, ante la presencia de células endometriales benignas en la citología, estromales endometriales o histiocitos, no hay que hacer ninguna valoración adicional. Si es una mujer posmenopáusica, sí tenemos que descartar que exista patología endometrial y en mujeres histerectomizadas no precisa ninguna evaluación. Con esto terminamos cuáles son las conductas ante alteraciones citológicas del cribado. En otro vídeo vamos a explicar qué debemos hacer cuando vemos ya una confirmación de la lesión histológica y también continuaremos con el tratamiento y con el seguimiento. Muchas gracias y nos vemos entonces.